Hola, muy buen día. Espero que estén bien, estimados alumnos, pupilos. Con mucho gusto vamos a dar continuidad a nuestro programa. En esta ocasión recordamos que ya estamos en nuestra tercera unidad, cubriendo todo lo referente a lo que son los indicadores de rentabilidad. Ya tuvimos oportunidad de revisar en videos pasados lo correspondiente a los conceptos teóricos. Ahora sí, vamos totalmente de lleno al desarrollo práctico de los indicadores de rentabilidad, que como bien dijimos antes, nos van a servir para evaluar desde el punto de vista financiero nuestro proyecto de inversión, cualquier proyecto de inversión. Aquí tenemos un ejemplo que ya hemos venido desarrollando con relación a un proyecto de café, en donde previamente ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con los presupuestos, el de ingresos, el de egresos, el presupuesto de inversión, elaboramos los cuadros de depreciación y amortización, tenemos su balance general, su cuadro de amortización de la deuda, calculamos el estado de resultados y el flujo neto de efectivo, y esa información nos va a ser clave y fundamental para ahora sí poder trabajar nuestros indicadores de rentabilidad. Importantísimo, porque si no tenemos todos estos elementos previos, no vamos a poder trabajar con la evaluación financiera del proyecto, no vamos a poder juzgar la rentabilidad. Esta evaluación financiera de largo plazo, muy importante en las empresas y proyectos. Para ello necesitamos información, la información que justamente ahorita acabamos de repasar. Dicho esto, recordamos algo que vimos en nuestra última sesión práctica, que es el cálculo de trema. Volvemos a recordarlo. Aquí para calcular trema tomamos en cuenta la inflación y la tasa de ganancia, en donde, siguiendo la fórmula, sumamos inflación más la tasa de ganancia más un factor de actualización de la tasa de ganancia, considerando a la inflación. Muy bien. Y en este caso que tenemos un proyecto cuya inflación es del 5.14, evidentemente aquí estamos exagerando, dado que la inflación en el más reciente año fue del 3.3%, pero para fines de cálculo vamos a pensar que esa es en esta práctica, la inflación real. Vamos a redondear estos dos decimales. Entonces, considerando una inflación del 5.14 y una tasa de ganancia deseada por los inversionistas del 14%, nos da una trema del 19.86, que sería la tasa objetivo, la tasa mínima que esperarían obtener los inversionistas a cambio de poner en juego sus recursos y dedicar tiempo a administrar y a crear un negocio, una empresa. Muy bien, ahora sí nos vamos a calcular el valor actual neto, que recordando el valor actual neto es la actualización de todos los flujos netos de efectivo y el valor de rescate que va a tener el proyecto, y ver si con todos estos flujos de efectivo que se van a dar a lo largo del tiempo y que van a ser las entradas que va a tener el proyecto, nos va a dar para cubrir la inversión que se hizo al inicio del proyecto. Para eso nos va a servir el cálculo de Bann. Entonces, ya tenemos aquí sombreado en amarillo los datos que necesitamos. Vamos a entonces lanzar el dato de inversión que está en nuestro presupuesto de inversiones.
Vamos para allá. Bajamos y traemos el total del presupuesto de inversión. Listo. Ahora vamos a necesitar los flujos netos de efectivo, que si recordamos, los flujos netos de efectivo del año 1 al año 5, bueno, en este caso de este proyecto es al año 5, en otros podrá ser a 3, a 4, a 5 o incluso mucho más años. Abrimos el estado de resultados donde debe estar el flujo neto efectivo del primer año. Aquí lo tenemos, está en la columna C. Tomamos el flujo neto efectivo del primer año y le damos Enter. Y los demás datos solo los corremos. Y ya tenemos listo este cálculo. Nos falta un dato más que sería el valor de rescate. Y de igual manera le decimos igual. El dato del valor de rescate, si ustedes recuerdan, lo tenemos calculado en nuestro cuadro de depreciación y amortización fiscal. Que es el que tenemos por acá, por alguna situación. Aquí está listo. Sería este valor de rescate. Más el valor de rescate que debiera de aparecer en esta parte. En un instante lo calculamos para que esté completo nuestro cuadro. Bien, en este caso no nos aparecía aquí completo. Entonces, simple y sencillamente vamos a hacer nuestros cálculos correspondientes. Vamos a considerar una tasa de amortización del 10%, que es la vigente para nuestro país. Y entonces ya aquí están nuestros valores de rescate. Perfecto. Entonces deben de estar sumadas las celdas G10 y G20. Asegurémonos de que así sea. G10 y G20. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro valor de rescate total. Si se dan cuenta, en la siguiente fila, todos los datos son iguales a los que aparecen arriba, con excepción del último año. El último año, al flujo neto efectivo, habría que sumarle el valor de rescate. Lo estamos haciendo en el año quinto porque es el último año de cálculo. Si nuestros cálculos fueran a 4 años, al cuarto año se le sumaría, aparte del flujo neto efectivo, el valor de rescate. Pero en este caso es el quinto año, entonces vamos a sumar este flujo neto efectivo más el valor de rescate. Y ya nos dio el resultado. Y a ese resultado se le agrega un factor de actualización. Ese factor de actualización, ¿qué elementos está considerando? Está considerando una tasa, que es el valor de trema, y está considerando el número de periodos, y en este caso estamos en el periodo 1, por eso se señala B10. B10 es la celda donde está el año 1. Hagámoslo paso a paso construyendo esta fórmula. Esto sería igual a 1 entre, abrimos paréntesis, 1 más, aquí llega el momento de considerar a trema, que va a ser nuestra tasa de actualización. Y finalmente, vamos a elevarlo a el periodo 1. Perfecto. Muy bien. Y aquí tenemos el resultado. Aquí un consejo.
Si no tuviéramos este cuadro prediseñado, que aquí, al tenerlo ya prediseñado es mucho más fácil el cálculo, y quisiéramos correr la fórmula para los demás periodos, simple y sencillamente, aquí a B6, al colocarle un signo de pesos antes y después, dejamos amarrada la celda, de tal manera que le indicamos que se corra hasta el último periodo. Si checamos, por ejemplo, el año 4, sigue considerando a B6, que sigue siendo trema, pero considera en número de periodos a la celda E10, que corresponde a esta que es el cuarto año, y si nos fuéramos a la siguiente, seguramente va a estar considerada va a estar considerado F10, que correspondería al periodo del año 5. Perfecto. Muy bien. Esto simple y sencillamente es para tener nuestro factor de actualización. Luego, el flujo neto actualizado, ¿de dónde sale? Esto ya está aquí prediseñado, pero para que ustedes sepan de dónde sale, sale de la multiplicación del flujo neto de efectivo, que va a multiplicar a el factor de actualización. Y simple y sencillamente a esto le damos Enter. Y corremos la fórmula hacia todos los años. Muy bien. Aquí, simple y sencillamente, tenemos la suma de todos los flujos netos de efectivo. Por eso dice suma o sumatoria de los flujos netos de efectivo. Todos estos que tenemos acá. Muy bien. Esto normalmente ustedes no van a tener que hacer nada, pero sí es importante que sepan de dónde salen estos cálculos. Aquí, menos inversión, la inversión simple y sencillamente le dimos igual al dato de inversión que ya habíamos jalado. Y la van va a ser igual a la sumatoria de los flujos y a esa sumatoria de los flujos netos de efectivo más el valor de rescate vamos a restarle el valor de la inversión. Y este resultado nos va a decir si con estos flujos netos de efectivo alcanzamos a recuperar la inversión. Aquí estamos viendo claramente que esta sumatoria, estos flujos netos que va a generar el proyecto, este dinero futuro que va a generar el proyecto, sí es claramente superior al valor de la inversión. La recupera y tenemos un resultado de BAN de 669,079. Con lo cual podemos concluir que debido a que BAN es mayor que 0, el proyecto se acepta. Si recordamos los criterios, si el resultado hubiese sido menor que 0, ¿cómo vamos a saber que es menor que 0? Pues porque aquí nos daría un resultado negativo. Suponiendo que aquí, en lugar de este valor, hubiésemos tenido un valor de 800,000, en esta sumatoria, si se dan cuenta, ya tenemos aquí un resultado entre paréntesis, que quiere decir que es negativo. La BAN es igual a menos 24,041 y aquí nuestra conclusión sería diferente. Diríamos que debido a que BAN es menor que 0, el proyecto sería rechazado. Pero como no es el caso, vamos a volver a restituir el valor. Y entonces aquí ya tenemos nuestro valor de BAN. Esta es la forma en trabajar con un método de detalle, paso a paso, en el cálculo de BAN. En la actualidad, Excel nos permite hacer un cálculo directo de BAN, que sería el siguiente. Aquí simple y sencillamente le colocaríamos BAN. Aquí es igual a
Nos vamos a fórmulas, que es aquí donde está la fx, y vamos a buscar donde dice VNA. No dice VAN, pero sí dice VNA porque está escrito en el idioma inglés. Recordemos que estos softwares están desarrollados en Estados Unidos. Entonces, para nuestros colegas estadounidenses, ellos le dicen Value Net Actually. Entonces, es el equivalente a decir valor neto actual. Entonces, aquí le damos doble clic y nos va a pedir los datos que necesita para calcular la VAN. Nos pide en primer lugar la tasa y la tasa es trema. Le damos clic al valor de trema y luego nos pide los valores. Y los valores van a ser, ojo, todos los que están en la fila 12. Seleccionamos todos esos valores hasta el año 5 y posterior a ello le damos Enter. Cerramos las fórmulas. Ustedes se desconcertan porque dirán, no, pues esto no es igual. 1.493.000 no es igual a estos 669.000 que obtuvimos aquí abajo. Pero aquí nos hace falta algo que es restar el valor de la inversión. Entonces decimos aquí menos la inversión que la tenemos acá. Y debemos de tener el mismo resultado. 669.000 calculados por el método directo y 669.000 por el método de detalle. De esta manera ya no hay lugar a dudas que tenemos el resultado correcto. Y con toda categoría, solo con base en VAN, podemos establecer que debido a que VAN es mayor que 0, lo cual está implicando que el proyecto sí puede recuperar la inversión se acepta, el proyecto es aceptable. Muy bien. Vámonos ahora a calcular la relación beneficio-costo, en donde nos pide para poder calcularla la sumatoria de flujos netos de efectivo y valor de rescate. Le decimos igual. Aquí ya tenemos el dato de cuánto da la sumatoria. Si no la tuviéramos, la tendríamos que calcular, pero dado que ya tenemos calculado VAN, pues ya nada más jalamos el resultado general. De la misma manera nos pide el dato de inversión. Aquí arriba está también el valor de inversión. Ya tenemos inversión y ya tenemos esta sumatoria. Aquí lo que tenemos que hacer es un cálculo de división porque RBC nos da una relación entre el beneficio y el costo. Es decir, nos da el cálculo de otro indicador en un sentido no monetario, solo en un sentido meramente numérico, de la relación de un aspecto contra otro. Y el resultado va a estar dado en veces. Entonces, tomamos a este resultado, que es la sumatoria de los flujos netos de efectivo, y lo vamos a dividir entre la inversión. Reducimos a 2 dígitos, que es más que suficiente. Y nuestro resultado es 1.81, con lo cual podemos concluir que debido a que la relación beneficio-costo es mayor a 1, el proyecto se acepta. Muy bien. Recordemos que de acuerdo a la teoría que vimos, si esta relación fuese menor a 1, entonces el proyecto sería rechazado. Si la relación fuese 1, pues vamos a decir que aunque sea de panzazo, el proyecto está pasando. Hagan de cuenta como cuando ustedes tienen que obtener un 8 como mínimo en un examen y sacan el 8, pues decimos que pasamos con lo mínimo. Igual sucedería aquí con el proyecto. Si tuviéramos aquí un resultado de 1,
va a querer decir que el proyecto pasa, pero apenitas pasa positivamente con lo mínimo que necesita pasar. Entre más no esté el resultado por arriba de 1, quiere decir que hay todavía una mayor rentabilidad del proyecto. Esto, leído de otra manera, quiere decir que del peso que invertimos se recuperó y obtuvimos 81 centavos adicionales. Es decir, por cada peso invertido obtenemos 1.81 pesos en lo que genera el proyecto. Bien, vamos a calcular ahora BAE, que es el valor anual equivalente. Para calcular BAE, vamos a utilizar fórmulas de Excel y nos vamos a una fórmula que se llama pago. Y esta fórmula de pago no requiere primero una tasa donde desde luego vamos a tomar otra vez la tasa de trema. Nos pide el número de periodos, a cuántos años estamos haciendo nuestras proyecciones de este proyecto. Y claramente pues estamos viendo que nuestras proyecciones es a 5 años. Aquí seleccionamos el año 5, que es el último año de cálculo. Y nos pide un valor. Lo que vamos a hacer ahora es, no nos interesa en general en los 5 años cuánto genera el proyecto, sino a cuánto equivaldría a pesos actuales ese dinero, pero considerando un solo año. Es decir, todo ese beneficio lo vamos a anualizar, lo vamos a hacer a una equivalencia anual. Por eso es que aquí tuvimos el número de periodos y el dato que vamos a necesitar es el valor de BAN. Entonces podemos tomar aquí indistintamente el resultado del método de detalle o de BAN directo. Vamos a tomar estos 669,000 del método a detalle y le damos Enter. Y para que no aparezca este resultado en negativo, aquí donde está la fórmula de pago, le colocamos menos, porque no tenemos un resultado negativo, pero por default esta fórmula nos arroja un resultado negativo. Entonces tendríamos que el valor anual equivalente equivaldría a 223,000 pesos, 220, para ser exactos, 223,035.90 pesos de forma anual, lo cual pinta desde luego bastante interesante. Esto más que para juzgar sobre la rentabilidad, que ya con BAN y RBC pudimos corroborar que el proyecto sí es rentable, es tener una medida anual para que veamos anualmente cuál sería aproximadamente el beneficio que nos daría este proyecto. Y ahora interesa algo muy importante, que es el otro indicador que habíamos revisado desde el punto de vista teórico, que era, si ustedes recuerdan, el famoso PRIM, que equivale a en qué tiempo va a ser restituido el capital invertido en el proyecto, que es el periodo de recuperación de la inversión. Para ello necesitamos el dato de inversión, que aquí ya no lo necesitamos jalar, ya tenemos aquí la fórmula en donde está enlazado con el valor de inversión que ya habíamos jalado del presupuesto de inversión. Esto ya no necesitamos hacer. Igual ya no necesitamos hacer estos cálculos, pero vienen, si ustedes se dan cuenta, de los flujos netos actualizados que ya previamente calculamos cuando hicimos el cuadro de BAN. Si no lo tuviéramos, pues sencillamente haríamos igual a BAN flujo neto actualizado, suponiendo que estos datos estuvieran pelones, y vamos a eliminarlo.
pues ya teniendo el primer año, simple y sencillamente jalamos el cálculo de los demás años. Pero mi consejo es que debido a que esto ya está calculado, ustedes ya no le muevan. ¿Por qué tenemos el dato de los diferentes flujos netos de efectivo? Porque con estos flujos netos actualizados son con los que vamos a recuperar la inversión. Ya vimos que sí se recupera la inversión, pero ahora ya no solo nos interesa saber que se va a recuperar, sino que también nuestro cliente, la persona que nos esté confiando su proyecto, nos pregunta, oye, ¿y en qué tiempo voy a recuperar mi inversión? Es una pregunta que cualquier inversionista le interesaría, ¿en cuánto tiempo va a haber de vuelta su dinero? Entonces, al calcular PRI, el periodo de recuperación de la inversión, vamos a poderle dar respuesta. ¿Sí? Aquí simple y sencillamente se fue acumulando estos flujos netos de efectivo. Evidentemente, aquí para el primer año, simple y sencillamente fue igual a el flujo neto actualizado del primer año, pero para los siguientes años, y ahorita vamos aquí, simple y sencillamente para que ustedes sepan de dónde fue saliendo todo esto, aquí le damos igual, ya teníamos 363,000 pesos, pero el siguiente año el proyecto generó otros 316,000 pesos. Muy bien, de tal manera que ya tenemos acumulado en flujo neto efectivo 680,000 y pues para los siguientes años simplemente corremos la fórmula. Aquí para el tercer año se está sumando lo que llevamos al año 2 más lo que genera el año 3. Y así sucesivamente para el año 4 y el año 5. Bien, aquí nos pide el flujo neto efectivo del último año. Aquí presten mucha atención para que no se equivoquen. Aquí vamos a tomar el valor en el cual la inversión ya fue excedida. Entonces, si se dan cuenta, el año 1 llevábamos 363, no se han recuperado los 824 de inversión. El segundo año llevábamos 680,000 pesos, que todavía no alcanzaban a recuperar la inversión. Pero al tercer año, si ustedes alcanzan a apreciar, ya llevamos 955,000, que ahora sí ya es mayor al valor de la inversión. Entonces, ese flujo neto efectivo que está en ese año es el que vamos a tomar. Tomamos 275,000. Perfecto. Entonces aquí, vamos a borrar este. Vamos a borrar este. Y vamos a borrar este. Aquí podemos comenzar diciendo que el proyecto por lo pronto se recupera en el año 2. Y es 2 y cacho. No podemos decir que en el 3, porque si ustedes ven en el 3 ya se excedió el valor de la inversión. Pero a lo largo del año 3 se generan estos 275,000 que nos van a permitir calcular esa diferencia entre los 680,000 y los 824,000 pesos que fue el valor de la inversión. Muy bien. Entonces aquí tenemos un factor de 765, que es lo que diariamente va a ir recuperando el proyecto, de 765 pesos. Entonces, al valor de la inversión, cálculo siguiente, le vamos a restar la sumatoria de los flujos netos hasta el año previo. Aquí decimos que es igual. ¿Cuál es el año previo en el que se está recuperando la inversión? Pues es el 2. Entonces le damos clic a la sumatoria. Estos 680,000 tenemos acá. Le decimos Enter. Muy bien. Y restado a inversión, aquí si dan cuenta ustedes, está haciendo una resta de la inversión menos la sumatoria de lo que llevaba el proyecto,
Pues lo que falta por recuperar después de que llegamos al año 2 son 143,000 pesos. Entonces, los 143,000 pesos, que son estos que están acá, los vamos a dividir entre la diferencia anterior obtenida en el paso 2, que es lo que se va recuperando diariamente, y entonces tenemos un factor de 187.63. Y este factor de 187.63, al dividirlo entre los días que tiene el mes, que son 30, nos da un resultado de 6.25, lo cual quiere decir que sería en 2 años y 6 meses. Pero queda un factor ahí de 0.25, que se nos va a permitir calcular los días. Entonces aquí vamos a decir que esto es igual a... Esto es igual a 0.25. Ojo, en este caso va a ser 0.25 porque es el decimal que tengo. Si fuera 6.72, aquí el decimal sería 0.72. Lo que no va a cambiar son los días, que son 30. Y nos da un factor de 7.5. Y aquí sí podemos decir que este es igual a este. Redondeado sería 8. Entonces, el proyecto se recuperaría en 2 años, 6 meses y 8 días. Ya le podemos dar esa respuesta a nuestro cliente. Y debido a que el horizonte del proyecto, si ustedes ven que 5 años, es decir, 5 años es el plazo máximo que nos damos como inversionistas para recuperar este proyecto, en algunos otros proyectos será 4, en algunos otros proyectos será 3, ojo, no le demos menos de 3 porque si no, no estamos estudiando rentabilidad. Para que estudiemos rentabilidad de largo plazo necesitan ser cuando menos 3 años, de 3 años en adelante. Entonces aquí el cálculo es a 5 años, la expectativa es recuperar en máximo 5 años de inversión y dado que se está recuperando en 2 años, 6 meses y 8 días y eso es menor a los 5 años que era el periodo máximo, entonces el proyecto también se acepta. ¿Sale? El año en el que saldo pendiente negativo se vuelve negativo es el año. Vamos a quitar esto. Y vamos a colocar aquí nuestra leyenda. Vamos a combinar acá. A que el proyecto se recupera en un periodo 5 años, llamado horizonte. Se acepta. Y pues aquí está muy claro que es antes de 5 años. Son 2 años, 6 meses, 8 días. Perfecto. Ya nos falta únicamente calcular el último de nuestros indicadores, que es el de la tasa interna de retorno. Ahora nos interesa saber cuál va a ser la tasa de rentabilidad, la tasa de rendimiento, la tasa de retorno que nos va a dar nuestro proyecto. Y para ello, vamos aquí, donde está esta celda, introduciendo diferentes tasas. Comencemos, por ejemplo, con una tasa del 25%. Y recordemos que TIR es la tasa que hace que BAN se convierta en 0. Entonces, aquí todavía estamos un poquito alejados del 0.
necesitamos un valor más alto, quiere decir que el proyecto da un rendimiento más alto, por ejemplo en el 30, todavía no nos acercamos al 0, ¿qué tal que le subimos al 40? Ya estamos más cerca del 0, ¿qué tal que nos vamos al 50? Mucho más cerca del 0. El 60 seguramente va a dar negativo, entonces, ¿qué tal que le damos 55? 52, bajamos, no. Le damos 51, aún no. Lo cual quiere decir que el resultado está entre 50 y 51%. Entonces, ¿qué tal que le damos 50.5? Mucho más cerca. Bajémosle a 50.2. Ya me dio positivo. ¿Qué tal 50.3? Ya lo llegamos casi al límite. ¿Qué tal que lo aumentamos a 50.31? No, ahí ya no aguantó el proyecto, entonces lo cual quiere decir que el resultado es 50.50%. 50.30%. El 50.31 ya no lo aguanto. 50.30% es la tasa de rentabilidad que da este proyecto. Y aquí podemos anticipar que dado que esta tasa del 50.30 es mayor a la tasa que queríamos obtener en el proyecto, que es la trema del 19.86, entonces el proyecto se acepta. Si la tasa que nos diera el proyecto fuera menor a trema, TIR fuera menor a trema, entonces el proyecto se estaría rechazando. Entonces aquí vamos a poner nuestra conclusión. El proyecto se acepta. Listo. Entonces, no solo es importante obtener las cifras, es importante hacer el análisis para poder de manera contundente decir que el proyecto realmente sí es rentable. Aquí no es un invento, aquí tenemos conclusiones que se están basando en los resultados. Una tasa de rentabilidad obtenida por el proyecto y que claramente está siendo mayor que la tasa objetivo que era la T. Hay manera también de calcularlo de manera directa. Y esto se hace de la siguiente manera. Entonces aquí nos vamos a fórmulas y vamos a buscar a la TIR. Aquí está. Le damos igual a TIR y nos pide los valores. Entonces aquí le vamos a dar los valores, comenzando por esta inversión que esté negativo y los datos positivos. Es decir, si dan cuenta, estamos seleccionando a la inversión y los flujos netos de efectivo, que ya están aquí en esta tabla calculados. Y le damos Enter. Este 5031 es prácticamente lo mismo que teníamos aquí calculado. ¿Por qué pueden observar ustedes alguna diferencia? Es simple y sencillamente porque si aquí, por ejemplo, le aumentamos decimales, ya nos da el 5030, pero la computadora en automático está recurriendo a un redondeo. Y al hacer el redondeo, el resultado más preciso es 50.31. Estimados alumnos, con esto damos por finalizada la explicación de lo correspondiente a nuestros indicadores de rentabilidad. Así se calculan de manera práctica.
Antes de despedirnos, hacemos una revisión del ejercicio que ustedes van a estar realizando. Bien, ahora sí aquí tenemos abierto el archivo de la práctica que ustedes van a realizar. Es muy similar al ejercicio que acabamos de realizar, nada más que aquí es un proyecto que también habíamos tenido trabajando, que es un proyecto de miel. Entonces aquí, paso número 1, y ya está sombreado aquí en amarillo, ustedes tienen que calcular la trema. Paso número 2, tienen que traer los datos de inversión, los flujos netos de efectivo, el valor de rescate, y después tienen que hacer esta sumatoria para que al final les deban. Aquí ustedes tienen que colocar la fórmula para que les deban al final. No se los debía decir, pero recuerden que es una resta. Y hay que hacer el cálculo de van directo. Después calculan acá el valor anual equivalente. Aquí está. Aquí queremos el resultado del valor anual equivalente. Calculan RBC. Les recuerdo que es una relación entre un aspecto más grande o más chico que se pone en relación a otro. Es decir, tendría que ser una operación de división. Y obviamente aquí viene hipotéticamente las conclusiones. No quiere decir que estas sean las correctas. Si es necesario, hay que hay que modificar esa redacción dependiendo de si sea cierto. Si van es mayor que 0, el proyecto se acepta, pues va a ser válido si el resultado es verdaderamente mayor que 0. Si van fuera menor que 0, entonces el proyecto se rechaza. Tendríamos que cambiar ahí la redacción. Y así con las demás conclusiones. Están puestas ahí a manera simple y sencillamente de apoyo. Después van a tener que calcular ustedes estos aspectos. Aquí ya están incluso enlazadas algunas fórmulas. TIR directo, a calcularla, no se las voy a dejar puestas. ¿Sale? Aquí van a tener que escribir ustedes la conclusión. Hay que calcular, por último, el PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión. Ya están aquí todo listo y enlazado. Ustedes solo tienen que introducir los datos que están aquí en amarillo. Este flujo neto efectivo, que recordando es en donde ya se excedió a la inversión. Entonces van a tomar de estos flujos netos de efectivo que están aquí hasta arriba, el que corresponda al año en el que ya se excedió a la inversión. Y aquí, por el contrario, el año previo, que es el año en el que se está recuperando la inversión, pero todavía nos falta averiguar los meses y los días. ¿Sí? Y aquí, obviamente aquí va a faltar que calculen ustedes los días, ¿sí? Porque el decimal no sabemos cuál vaya a ser, pero estos datos estos datos aquí se van a dar en automático. Y desde que tengamos aquí, tal y como hicimos allá, este cálculo, aquí a simple vista, van a poder ver, después de ver el saldo acumulado, en qué año se recupera la inversión. Lo que les va a faltar es ver los meses y los días. Hay que seguir exactamente los mismos pasos y dinámica que hicimos en el ejercicio. Estimados alumnos, estas son las indicaciones. Les deseo mucho éxito en la práctica. Gusto en volver a saludarlos. Que estén todas y todos muy bien.